Seguimos acompañándote en esta tarde. Este licenciado Daniel Escotorín con nosotros. Vamos a estar analizando muchas de las cosas que pasaron en los últimos días y que en realidad ya se venían dando porque el debate presidencial, el último debate ya de cara al balotaje, porque son las últimas jornadas en que vamos a estar hablando de esto, efectivamente ha dejado mucho para analizar, mucha tela para cortar. Y bueno, yo no sé si del otro lado ya hasta lo hacen a propósito, mira, porque hay discursos que son tan nocivos y tan evidentes que cualquier argentino se debería sentir por lo menos interpelado a pensar en torno a esto, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué pensás de todo esto? Porque digo, hay cosas que son tan groseras que vos decís, en algún punto yo hasta pensaba, yo ya no sé si se esfuerzan hasta por perder, ¿viste? Porque vos decís, hay cosas que siempre se van a ver mal. A pesar de que hay mucha gente que debe pensar lo mismo y se lo debe guardar porque sabe que decirlo, que manifestarlo está mal y que guarda una connotación tan grave, ¿no? para la historia de nuestro pueblo, que efectivamente son cosas que te sorprende escucharlas a esta altura de la vida y después de ese camino largo y sinuoso que fue conservar los 40 años de democracia, ¿no? Sí, vos sabés que haciendo una mirada integral, y está bueno esto que decías vos de los 40 años, en términos de opciones políticas, llegamos en un momento crítico, pobre. Creo que pensar lo que significó para nuestra sociedad recuperar la democracia, sostenerla, fortalecerla y que hoy tengamos esta opción, sobre todo la opción de la libertad avanza. Viste que la derecha siempre se caracterizó por usar nombres que son absolutamente contradictorios con Sí, sus postulados. contrarios a sus postulados. Vos fíjate que por lo menos en Argentina la derecha, y en este caso la extrema derecha, tienen como una negación para reconocer su identidad ideológica, ¿no? Recordemos las distintas opciones que hubieron. Por ejemplo, la primera que apareció allá por los 80, los 90, la Unión de Centro Democrático. ¿Te acordás? El partido de Álvaro Alzogaray, un técnico, ¿no? Un economista vinculado a cuánta dictadura militar hubo desde la década del 50 hasta el 70. Bueno, pero ellos se denominaban de centro y encima democrático. Bueno. Y así, ¿no? Con muchas otras. Y aquí tenemos ahora esta libertad avanza, Sí, que no tiene nada de libertad. Parece un retroceso y nada de avance. Y nada de avance, es un retroceso, porque además Milei dice, tenemos que volver a la Argentina de principios del siglo o de fines del siglo XIX. Sí. Un espanto, un espanto. Entonces, esto también habla de las responsabilidades que tenemos que asumir como ciudadanos, como dirigencia política. Quiera la voluntad popular, iba a decir quiera Dios, pero quiera la voluntad popular que el lunes podamos decir, nos hemos sacado este lastre de encima y entonces a partir de ahora asumimos este compromiso de construcción, de fortalecimiento y además yo diría otra vez hasta de reconstrucción democrática. Porque no solamente en términos institucionales, democrático en términos de las deudas, aquella vieja deuda que decía Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, Sí. ¿no? Y que esa es la gran deuda que tiene este sistema. Bueno, esto es lo que hoy está en juego este domingo. Pero también hay que quitar digamos, esta lectura fácil de hablar solo de la inflación como si fuera el único grave problema que transcurre en nuestro país y que además es repetitivo, ¿no? Porque en la época de la dictadura los índices de inflación fueron alarmantes y fueron superiores a los que tenemos hoy. O sea que tampoco tener un gobierno autoritario ni un gobierno que reivindique los principios de Martínez de Hoz va a terminar con los problemas que en este momento tiene la Argentina, ¿no? Te voy a leer un pedacito nada más, lo tenía preparado para más adelante, seguramente en un rato lo vamos a estar repasando. Yo voy a dar, siempre les digo que vayan y busquen la fuente porque tampoco está bueno quedarse solamente con lo que uno le dice a la gente, ¿no? Que ellos mismos indaguen y averigüen. La plataforma electoral de La Libertad Avanza, si ustedes ponen plataforma electoral 2023, les va a aparecer.
¿no? En la Cámara Nacional Electoral, que es lo que ellos han presentado. Y acá se habla de lo que es el liberalismo. Empieza así, dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión. Si hay alguien que ha sido agresivo, pero con insultos, con ofensas, con todo tipo de expresiones, denigraciones, diciendo quiero humillarla, por ejemplo, se lo decía una periodista, otra periodista salteña la llamó burra, bueno, ni hablar de los enfrentamientos con otras figuras mediáticas, ha sido Javier Milei, o sea, ni siquiera cumplen el primer párrafo de lo que están proponiendo, ¿no? Y bueno, y después vienen una serie de cosas que yo las he señalado y que seguramente después las voy a estar mencionando, donde efectivamente hay muchas de estas cosas que se han dicho y que circulan en los medios de comunicación, que circulan además en las distintas plataformas, como puede ser en YouTube, en Instagram, y que un poco desnudan, ¿no?, el verdadero espíritu de lo que quiere llevar adelante La Libertad Avanza, de llegar a ser gobierno. Pero tenemos ahí un material para compartir, le vamos a pedir a Roger, si es tan amable, de poner ese video donde Milei vuelve a reivindicar la figura de Margaret Thatcher, que todos sabemos quién ha sido y lo que ha significado para nuestro país. Vamos a compartirlo. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google, porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. Y ¿sabes una cosa? Tenés que decir claramente: ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill, y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Bueno, ahí estaba, ¿no? Parte de lo que fue el debate. Milei se ha cansado de reivindicar la figura de Thatcher, lo viene haciendo desde que salió a la esfera pública, digamos, cuando nos parecía incluso un personaje divertido, porque a veces tenía momentos tiernos, no tenía los rasgos agresivos que después fuimos viendo o recapitulando, quizás no lo hacía en todos los programas, entonces se nos pasaba sin darle mayor importancia. Pero bueno, es uno de los hombres que pretende conducir el país, y ahí efectivamente que estés en eje, que puedas erigir un discurso, que puedas representar a los argentinos ante el mundo también, tiene muchísimo valor, ¿no? A ver, en relación a esta reivindicación de Margaret Thatcher como una gran líder, como un estadista para ellos, un ¿no? estadista. Bueno, es interesante porque Thatcher junto con Reagan, otro que él reivindica, y Pinochet en Chile, que también lo reivindicó, y sobre todo sus modelos económicos, fueron los tres pilares del neoliberalismo a nivel mundial. Cuando Margaret Thatcher asume como primer ministra en Gran Bretaña, comienza a implementar todo un programa de reformas que rápidamente tuvieron una oposición tanto política como social, pero tremenda. Y tanto es así que hacia 1981 Inglaterra estaba hackeada por los conflictos sociales. Y lo que suele suceder es que, y lo que también buscó en ese momento la dictadura argentina, es que la guerra fue un salvavidas para el gobierno de Margaret Thatcher. Estaba en su peor momento, prácticamente estaba al borde de que sea destituida o por lo menos dentro del Parlamento inglés, ya no tenía consenso. Entonces la guerra fue el salvavidas que le permitió, mismo que pretendía la dictadura, que haga la guerra en Argentina. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, ganó una guerra. Eso generó cohesión social, que es uno también de los objetivos que tiene una guerra, sobre todo cuando se sale victorioso, y a partir de así pudo seguir con su plan, con su modelo social y económico que dejó devastado Inglaterra. Entonces, esto que está reivindicando Milei tiene que ver también, lo mismo sucedió en Estados Unidos con Ronald Reagan, y en Chile con la dictadura de Pinochet. ¿Cuál un es el nivel de interés? desigualdad, un nivel de pobreza, pero enorme, del cual Chile
No, porque también hay otra falacia, disculpame que te interrumpa en esto, digo, también se suele hablar como de el gran éxito del modelo de Pinochet, y en realidad no fue ningún éxito. Recién la economía chilena se comienza a recuperar en los años 90, ya en democracia. Mientras tanto, durante la dictadura, por supuesto, la pobreza asolaba las ciudades de Chile. Recordemos que más de 2 millones de chilenos, por ejemplo, tuvieron que emigrar a nuestro país. Entonces, este es el modelo que reivindica Javier Milei. Y por otra parte también, en el debate se evidenció algo que tiene que ver con estos nuevos modelos de políticos y de políticas. Milei emerge en el contexto de un estudio de televisión, ¿no? Y de un periodismo domesticado, facilista, que siempre le suele tirar centros fáciles para la respuesta cómoda, la respuesta que además muchas veces en el lenguaje de Milei es inentendible, ¿no? Él hacía gala de por mucho esfuerzo que hagan. Claro, vos sabés que a mí me hacía acordar, viste, bueno, muchos hemos pasado por la universidad, viste, el primer año de universidad cuando uno ha leído 4 o 5 apuntes y dice, no, en mi caso, me sé toda la historia, otros dirán, soy el ingeniero, el médico, y entonces, no, hace toda una gala de un lenguaje lleno de tecnicismo y que todos escuchan embelesado porque hemos leído 4 apuntes. Bueno, eso es Milei. Ahora, puesto Milei a discutir de par a par con otro dirigente político, bueno, no pudo responder nada. Es más, hizo una demostración de ignorancia de economía internacional. Sí, yo creo que cualquiera de nosotros, incluso con o sin estudios universitarios, entendía más de qué se estaba hablando en el momento que se hablaba de estas relaciones comerciales con el mundo, ¿no? Porque por lógica es evidente que un particular no puede ir a trazar con un Estado, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas condiciones en las cuales se van a negociar? Pero eso cae de Maduro, digo, sí. Llamaba la atención el nivel de ignorancia, ¿no? O que no se haya preparado lo suficiente, porque ha estado guardado cuánto tiempo para estar en eje, que es lo que él celebraba, no haberse sacado, no haber sido violento, como estamos acostumbrados a sus intervenciones, que no se ha visto en los 3 debates, y fundamentalmente que no haya conocido lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, porque tampoco es que Sergio Massa ha estado a una altura, no sé, por supuesto que ha demostrado que sabe más, que conoce el manejo del Estado, que conoce lo público, pero quizás otra persona con la cantidad de años de carrera, con la cantidad de años incorporado al Estado hubiese estado mejor o al mismo nivel que Massa. Yo creo que sí, digamos, aprovechó, fue inteligente en esto de entrada acorralarlos con sus contradicciones y Milei no tuvo salida, no tuvo salida, porque por esto que estoy diciendo, porque su discurso está en un nivel de abstracción que está bien dicho en un canal de televisión frente a periodistas que no le repreguntaban, que no le decían, pero decímelo esto en fácil, explicarle a la gente qué significa en concreto. Bueno, esto se lo preguntó Massa. Subsidios, ¿sí o no? Arancelamiento de la universidad, ¿sí o no? Bueno, entonces todos sabemos lo que significa una universidad arancelada, todos sabemos lo que significaría pagar un transporte público sin subsidios. Entonces allí es donde se les cayó ese castillo de naipe que tenía armado y que después intentó de alguna manera rearmarlo, justificarlo por otro elemento donde también hizo agua, tema seguridad. Pero el tema seguridad estaba muy flojo, peor que en política exterior, me parece. Que supuestamente es otros de sus fuertes, ¿no? Bueno, esto marca, creo también, 2 cuestiones. Digo, lo que decía al principio, la necesidad del fortalecimiento democrático de las instituciones, de los partidos políticos. También significa que los medios de comunicación, o ciertos medios de comunicación, los principales, los hegemónicos, tienen que hacer una revisión de su comportamiento, de sus conductas, a la hora de generar este tipo de personajes, ¿no? De darle aire, de inflarlos y mostrárselo y vendérselo a la sociedad
como un verdadero producto empaquetado, listo para el consumo, pero resulta que ese paquete, ese producto, termina siendo tan pernicioso como muchas de las otras cosas que uno consume en la vida cotidiana. Nada más que este personaje tiene hoy la posibilidad de gobernar. Tendría hexágonos, exceso de violencia, exceso en desconocimiento, bueno, tendría varios hexágonos, podríamos calificarlo si fuera un alimento, ¿no? Tenemos ahí un videito justamente de Margaret Thatcher sosteniendo, esto nos va a retrotraer obviamente a décadas atrás, de alguna manera sosteniendo que ella, si estuviera en este momento, si tuviera la posibilidad de volver a hundir el ARA General Belgrano, lo volvería a hacer, así que vamos a compartirlo. Mr. Frost, is that ministers have given the information in the House of Commons. When they came and it said that one thing was not correct, I was the first to say, right, give the correct information. And the correct and deadly accurate information was given. But I do not spend my days prowling round the pigeonholes of the Ministry of Defence looking at the precise course of action. No. One moment. Yes. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Couldn't believe the orders, could he? I mean, when he'd sent the message it changed direction and he asked for verification, he couldn't believe it. I'm sorry, what did you say? Commander Rayford Brown demanded reconfirmation, did he not? I do not, I know when we gave the order to sink, and that is all in the public domain. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Bueno, ahí está, ¿no? Se decía que obviamente no revestía ningún peligro para los ingleses porque la posición, no había entrado en la posición en la que podían atacarlo, en la posición de guerra. Alguien que sepa más de estas cosas seguramente lo podría explicar mejor, pero hay un gráfico, creo que lo había mandado, donde se ve justamente esa área que nunca llega a tocar. Bueno, zona de exclusión. Sí, cuando comienza el conflicto, Inglaterra establece lo que se denomina una zona de exclusión alrededor de la isla, ¿sí? Un círculo, digamos, a partir del cual, dentro del cual se establecía que era la zona de combate. El crucero General Belgrano en ese momento estaba fuera de esa zona, por lo tanto no estaba dentro de lo que sería un objetivo militar. Thatcher sabía eso, porque además el comandante del submarino así se lo había informado, porque además también por la ubicación satelital estaba claro que no estaba dentro de ese espacio. Por lo tanto, constituye un crimen de guerra. Constituyó un crimen de guerra. No fue un acto de guerra más, no fue un combate, no, digamos, dentro de lo que pudo haber sido. No tiene justificación. No había justificación para haberlo hundido. Salvo para ella. Entonces, reivindicar una figura de este tipo, que además ella misma vuelve a decir, si lo hubiera hecho, porque además hay un componente político en esto. Cuando ella decide hundir el crucero General Belgrano, lo hace en un momento donde algunos organismos, tanto la ONU como la OEA, habían puesto sobre la mesa diplomática una serie de propuestas que podían llegar a ser consideradas válidas por ambas naciones para generar, no un cese al fuego, todavía no había habido combates, pero sí la posibilidad de reiniciar negociaciones directas y evitar el conflicto armado. Thatcher lo que hizo con el hundimiento del General Belgrano fue directamente patear el tablero, ¿sí? Romper cualquier tipo de posibilidad de acuerdo diplomático. Justamente por esto que decía al principio, porque a ella le convenía la guerra. Claro. Era el momento que estaba esperando para recomponer su legitimidad política que la había perdido por este modelo económico que estaba implementando y que Javier Milei reivindica, digamos, con tanto orgullo. Entonces, cierra allí el círculo político de conceptos y de ideas de la libertad avanza, ¿no es cierto?, en el sentido de el autoritarismo, el neoliberalismo, ¿sí? Y además un componente, vamos a hacer un concepto, ¿no?, de cipallismo, en el sentido de, entregar lo que tenga que entregar a cambio de
inversiones, capitales, el beneplácito del capital internacional, que encima un capital internacional que lo mira con absoluta desconfianza. Totalmente, eso te iba a decir. Internacional y nacional, La ¿no? cantidad de rechazos que ha recibido Javier Milei en el mundo, ¿no? La cantidad de gente que está observando a Argentina y diciendo no puedo creer que esto le esté pasando a Argentina. López Obrador en México, en España, Michelle Bachelet como expresidenta de Chile. O sea, hay muchísimas voces que se han alzado y que efectivamente dicen esto no puede estar ocurriendo en ese país que ha sido emblema por haber juzgado a las juntas, por llevar adelante todos estos crímenes de lesa humanidad, por la recuperación de los niños apropiados. Creo que es llamativo, ¿no? Para todos los que vamos en esa corriente de decir, bueno, queremos tener memoria, queremos la verdad y la justicia, queremos que se avance efectivamente con una ley que no permita que el negacionismo prolifere como si no hubiese ocurrido nada, sino que existan penalidades también para quienes lleven esos discursos de odio. Me parece que nos llevan a un retroceso tan aberrante, ¿no? En términos de lo que está bien y de lo que ha pasado efectivamente en nuestra historia. Bueno, ahí entramos en la otra faceta del proyecto de La Libertad Avanza. Y yo le agrego otra cuestión. Siempre existió un sector minoritario negacionista, ¿no? Esto de, bueno, no fue tanto, no fue para tanto, la teoría de los dos demonios, etcétera. Ahora, lo que está llevando adelante, sobre todo en la voz de la candidata vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, no es negacionismo, es reivindicacionismo. Es un plan más grave todavía. Es mucho más grave, porque está diciendo lo que se hizo está bien, la represión ilegal estuvo bien, ¿sí? Algunos dirán, sí, lo que pasa es que ella es hija de un militar que además fue condenado por las violaciones de los derechos humanos. Pero eso no es justificativo, porque hoy hay una corriente, hay un sector, creo que se llama desobedientes, que son hijos e hijas de militares, entre ellos está la hija de Miguel Echecolás, ¿sí? Que a quienes ellas visitaban con Pando, ¿no? Claro, que se han abierto de esa línea reivindicacionista o negacionista, asumen el carácter de genocida de sus familiares, de sus padres, y bueno, ponen sobre la mesa también un debate distinto. No es ya decir, bueno, yo soy la hija o el hijo de mi papá militar y por lo tanto lo voy a defender. No, asumen que sus padres fueron genocidas y demás. Algunos de ellos hasta se cambiaron de apellido. Entonces, este reivindicacionismo no es solamente una cuestión de discusión del pasado. Tiene que ver con todo. Es un puente directo desde el pasado hacia el proyecto político de ellos. Bien dijiste vos hace rato, reivindican, no solamente en lo discursivo, sino en lo conceptual, el modelo de Martínez de Oz. Es decir, no lo que Martínez de Oz quiso hacer hace 50 años. Lo quieren volver a hacer ahora. Fracasó en ese momento, fracasó luego con Cavallo, en el 90 y en el 2001, y ellos vuelven ahora con una mirada mucho más dura, con un perfil mucho más autoritario, y entonces ahí es donde el alerta de la sociedad respecto de los peligros que se ciernen sobre nuestra democracia, es decir, sobre nuestra sociedad, es decir, sobre nuestra vida cotidiana. Sobre nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con lo que nos puede pasar en nuestros trabajos, en la educación, retroceder también en el tema de lo que fueron el avance del movimiento de mujeres en el tema de la educación sexual. ¿Por qué crees que este discurso de alguna manera ha implosionado en, por ahí, los más jóvenes y también en muchas personas que quizás tienen problemáticas económicas como las podemos tener todos, pero que sí han recibido asistencia del Estado y sin embargo son personas que, por lo menos, me imagino que al apoyar a La Libertad Avanza, de alguna manera quieren que ese apoyo se retire, ¿no? Bueno, es que ahí está, digo, eso del... Hay como contradicciones en esto. Sí, tiene que ver con este malestar general en la sociedad con la política, con una gestión deficitaria de Alberto Fernández, más
un proyecto fallido otra vez del neoliberalismo con Mauricio Macri. Son 8 años, entonces hay un malestar entendible. Que está presente acá Mauricio Macri. Que además, bueno, ahí Muy está otra vez, se le visible. metió por la ventana. Muy ¿no? visible, muy Se visible. le Si metió- quieren un cambio, seguro que ahí no es. No, bueno, es que claro, ahí está la otra contradicción también de Milei, ¿no? Despotricaba contra toda la casta. Yo siempre tuve la impresión que no era contra todo lo que él denominaba casta, sino más bien contra ese sector, digamos, progresista, nacional, popular, el populismo que llaman ellos, pero que tenía claramente su corazoncito alineado con la derecha. Pero digo, hay un malestar en la sociedad entendible y en una generación que ya incluso el gobierno de Cristina Fernández quedó lejos en su memoria o en sus vivencias. Sí. Entonces, ese malestar Milei la supo capitalizar a partir de esto, ¿no? Este discurso agresivo, de choque, de repudio. Bueno, ya está. Entonces, ahora, en estos días, hubo oportunidad, espacios, momentos para escuchar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estás proponiendo más allá de romper todo y de pasearte con una motosierra? ¿No? Bueno, después de la motosierra, ¿qué? No hay nada. Después de la motosierra no hay nada. Y hacer política desde la destrucción es justamente eso, avanzar hacia el caos, avanzar otra vez desde el proyecto de no me gusta esto, no quiero esto otro, pero no sé qué voy a hacer después, ¿no? Ujú. Como diría un poco, parafraseando esa canción de Sumo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Bueno, no es el caso de él, Alejo de Sumo, pero ese malestar es lo que capitalizó con bastante eficacia, pero hoy la sociedad está ya más alerta, ya escuchó. Por Esperemos supuesto. que el domingo, bueno, esas orejitas paradas que tuvimos el domingo pasado también nos sirva para que en nuestro razonamiento dejemos de pensar con las tripas, con la bronca y pensemos con la razón. Porque de verdad creo que el gobierno de Massa va a ser un gobierno crítico también. Pero ¿sabes cuál va a ser la diferencia? Que vamos a tener los espacios, los ámbitos, las instituciones democráticas funcionando, con lo cual vamos a tener todas las posibilidades de expresar lo bueno, lo malo, ¿sí? Y no vamos a retroceder como pretende Milei al siglo XIX. Es mentira cuando él dijo en el siglo XIX éramos el primer país en desarrollo, la primera potencia. Es una pavada, o sea, no leyó ningún libro, ¿viste? Cuando vos decís, voy a decir Sí. algo, bueno, y que hoy estemos en el 130 y pico también es mentira. Estamos dentro de los 40 países con mejor índice de desarrollo a nivel mundial. E incluso también el crecimiento económico en estos 4 años es un dato real. Lo que está fallando es la distribución de la riqueza, que es justamente lo que él cuestiona esto, ¿sí? Argentina no es un país quebrado, es un país que tiene algunas cargas pesadas encima, como la deuda externa contraída por Mauricio Macri, hoy aliado de Javier Milei, ¿sí? Tuvimos los años de pandemia, pero tenemos un desarrollo económico desigual, social y geográficamente. Ahora, esto no significa que vamos a venir y hay que romper todo para comenzar de cero. No, hay que recomponer y hay que rediscutir, hay que generar nuevos consensos y sobre todo pensar en políticas de distribución de la riqueza, distribución del ingreso que permita que estos 18 millones de pobres que tenemos hoy en la Argentina recuperen esa dignidad, esa esperanza, esa expectativa de progreso y desarrollo para ellos y para nuestros hijos. Ahora, esto solamente es posible si tenemos una democracia funcionando. Si tenemos ese debate, esas discusiones que se dan, yo la verdad que reivindico la discusión política, reivindico las diferencias, porque si no, viste, siempre estamos en esto de, bueno, sí, las diferencias están perfectas, pero siempre y cuando sean en el respeto, ¿no? En el pero marco del respeto, claro. en el marco de que yo entiendo tu postura, pero bueno, también déjame que yo me exprese y respeta mi posición, que es lo que acá parece no existir, porque
también hay un equipo de trolls detrás de todo este armado, ¿no? Tienen mucha gente operando en redes efectivamente, con 5 seguidores cada uno, simplemente insultando y ofendiendo al que piensa distinto o al que hace un posteo diferente al de ellos. Y creo que eso también hay que decirlo. Por algo, el debate en términos de análisis periodísticos en Argentina y en el mundo, incluso en La Nación Más, que sabemos la idea y la ideología que tiene, lo ha ganado ampliamente Sergio Massa, si lo podemos dar en esos términos de ganador o perdedor, y sin embargo, en las redes vos ves simplemente ataques y las felicitaciones a un Javier Milei absolutamente chato, pobre de ideas, apabullado en todo sentido, con serias complicaciones de desconocimientos graves que son los que acabamos de mencionar. Y bueno, y con otras tantas ideas nefastas que también repudiamos desde todos los lugares, ¿no? Así que creo que eso también hay que mencionarlo, porque no puede haber un ejercicio democrático si del otro lado, desde el anonimato, cualquiera fingiendo otra identidad solamente te insulta y te ofende y solamente te agrede, ¿no? Bueno, sí, el tema de la virtualidad es también todo un nuevo campo inexplorado o poco explorado todavía desde el punto de vista del análisis político, sociológico. Y es verdad, quienes hemos visto el debate nos encontramos con eso, ¿no? Con un candidato seguro, consistente, conocedor, por supuesto que también con algunos elementos que podremos discrepar, pero al lado había otro candidato, pero que hacía una expresión de ignorancia supina de elementos básicos, aún de aquellos que él decía que es su especialidad, como el de la economía. Entonces, y luego viene, claro, que era interesante, porque es verdad lo que decís, en el mismo momento del debate, en las redes sociales ya se estaba jugando otro debate, Claro. otra disputa. Sí, sí, sí. Y entonces, que ya prácticamente nadie entra a participar, digo, de otros espacios políticos, porque vos decís, ¿para qué? Si es al vicio, si ellos tienen un ejército de trolls. Yo lo he contado, desde la página de TN, vos de modo incógnito, entrás y votás 600 veces si querés. Ahora te tenés que tomar el trabajo de ser fanático y entrar 600 veces a votar para ganarle a quién. A un grupo de gente Claro. preparada y paga para hacer eso. Gabriel me dice, buenas tardes, estoy viendo al licenciado Escotorín, en 2 líneas va a tener que ser Daniel, ¿no? Quería preguntarle qué puede decir del 140% de inflación, de las causas de Insaurralde y de la situación de las fronteras incontrolables. Soy Gabriel, si puede ser objetivo e imparcial en sus declaraciones, y bueno, y nos deja las gracias. No se niegan los problemas económicos que está dejando este gobierno. Ahora, también lo dijimos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la deuda tomada por Mauricio Macri, es inflacionaria. Esto está, y hoy estamos pagando ese costo. Lo de Insaurralde, un caso más de corrupción de los tantos, pero que le costó el cargo, ¿sí? Y fue repudiado tanto, por supuesto, por la oposición, como también por los propios miembros del espacio. Pero creo que este tipo de personajes es la sociedad la que tiene que ir también limpiando, ¿no? Y generando nuevos... Sí, no hay que acostumbrarse a la corrupción. Eso No, por supuesto. creo que todos tenemos que hacer bueno, ejercicio. en ese sentido, mira, te puedo asegurar que el espacio nuestro es mucho más autocrítico que lo que fue Juntos por el Cambio, tanto en la gestión de Macri como después en las candidaturas. Bueno, ahí está Pepín Rodríguez todavía prófugo en Uruguay, y ellos mutis por el foro, ¿no? Sí. Pero no quiero entrar en esto de vos igual que él. Pero digo, Insaurralde está hoy donde tiene que estar, incluso siendo investigado por la justicia. Bueno, nos tenemos que empezar a despedir, pero yo tengo que saludar a nuestros auspiciantes.